Hola, un gusto nuevamente saludarlos aquí en Impactante Historias que Inspiran. Hoy tengo un privilegio que ustedes no se alcanzan a imaginar. Conocí un personaje fantástico en una conferencia sobre menopausia y conecté, me enamoré, o sea, lo que transmite este ser humano, van a tener ustedes también el gusto de vivirlo. Lo voy a invitar ya aquí al estudio a una persona muy conocida, mire, es un conferencista internacional. O sea, el gusto yo de tener aquí en Impactante Historias que Inspiran a Andrés Ramírez, o sea, no se lo ha dado nadie. Oye, Andrés, qué gusto. ¿Cómo No, es estás? un privilegio este espacio y, pues, por supuesto, tener la posibilidad de conversar alrededor de un tema que creo que nos convoca a todos los seres humanos, y es ver cómo vivimos mejor, cómo nos relacionamos mejor, cómo tomamos mejores decisiones, porque desafortunadamente muchas de las cosas que hacemos nos dañan, o muchas de las cosas que hacemos, pues dañamos a otros. Bueno, Andrés, yo te conocí en una conferencia, en una abrebocas que tú nos hiciste sobre lo que tú has venido construyendo muchos años, más de 10, sobre la felicidad. Es más, eres el pionero de crear una cátedra universitaria en felicidad. Antes de arrancar en todo eso, quisiera que nos contaras mm, quién es Andrés, no qué hace Andrés. Quiero primero conocer un poco de ti y saber quién eres Andrés, cómo te defines tú. Yo soy, yo soy. Es, Así, yo es, soy. eh, Creo que definirnos por nuestro pasado o por nuestro presente también es limitante, porque todos tenemos el potencial de ser otros, ¿no? De ser otros que viajamos hacia un mejor lugar o hacia uno peor, porque pues dependiendo de lo que hacemos, pues también definimos mucho lo que somos. Te diría que algún tiempo en mi vida estuve enfocado en tener, haciendo cualquier cosa para tener y olvidándome de quién era. Hoy intento no, simplemente ser quien soy en el instante, hacer algo coherente con eso y, y pues el tener llega y a veces se nos olvida que no somos teneres humanos, no somos haceres humanos, sino que somos seres humanos. Y un ser humano pues muy complejo porque somos biológicos, es decir, físicos, tenemos este cuerpo que habitamos mientras estemos vivos, somos psicológicos, somos sociales, somos una especie social que necesita indefectiblemente del otro, somos emocionales y todo eso envuelto por lo espiritual. Es decir, que somos un ser bio, psico, socio, emocional eh, y definir de muchas formas quién es uno, a mí me parece limitante, entre otras porque tengo la convicción que somos todo lo que queramos ser y que tenemos ese potencial. Simplemente que uno no puede ser todo lo que quiere ser en este instante. Nos toca pues navegar y transitar de manera distinta. Y poniéndonos de pronto algo más psicológicos o filosóficos, Ujú. Sí, eh, creo que no hay nadie que sea solo bueno. Es decir, ninguno de nosotros podría vivir solo en el espíritu de Abel. Siempre como que viajamos un poco al espíritu de Caín o del mal, si lo queremos ver de esa manera. Y, y soy todo eso, soy un ser humano imperfecto, soy un ser humano que se equivoca, soy un ser humano que trata de buscar ser alguien mejor cada día. Muchas veces estamos más preocupados como por dar muchos pasos, pero he descubierto que lo que importa son las huellas que dejamos en las personas que tocamos. eso está clave. Bueno, y sin duda aquí dentro de la biografía que yo también he
conocí un poco de ti. Bueno, eres papá, eres hijo, y eso también te ha hecho el ser humano que eres, ¿cierto? Sí, soy Eres, papá, soy hijo, soy nieto, soy esposo, exacto, soy amigo de mis amigos. Sí, creo pues además, en uno de mis libros, que es Infelicidad, que tiene como un doble sentido. In es que la felicidad sí, está dentro de ti, pero sí, que hay cuatro relaciones que ayudan a que seas más feliz o menos feliz, es decir, más infeliz, eh, entiendo. que son las relaciones con otros. La primera y más importante relación es mi relación conmigo. Y ahí es donde está la felicidad. La felicidad está dentro de nosotros. Pero nadie es feliz solo. Necesitamos del otro. Eh, y esas cuatro relaciones son padres e hijos, digamos que las relaciones de familia, pero pues padres e hijos es fundamental. La relación de pareja, la relación con los amigos y las relaciones en el trabajo, la academia, en nuestro hacer diario. Bueno, ahí esos son puntos que vamos a explorar y de pronto vamos a discutir porque ahí como que, bueno, yo te digo, yo disfruto, por ejemplo, estar sola. Y todos Obviamente, necesitamos yo algo de no soy, soledad. claro, y bueno, yo no soy mamá, bueno, pero soy hija, yo no soy esposa, pero estoy comprometida conmigo y me la paso genial. Entonces, ahí de lo que hablábamos un poco antes de empezar la conversación formalmente, hablábamos de la importancia, pues, de que nuestra felicidad no dependa ni de nada ni de otro, ¿cierto? Porque Sin de duda. alguna manera tenemos que construir felicidad desde nosotros mismos, desde nuestro amor propio, ¿cierto, Andrés? Es que nadie puede dar nada que no tenga. Y nadie puede entregarnos nada que no estemos dispuestos a recibir. Mira una distorsión que tenemos del amor. Normalmente cuando pensamos en el Ujú, amor, pensamos más en cómo obtenerlo y no en cómo entregarlo. Y amar es dar, amar es exacto. servir. Y en esas formas de amor, un poco desde los griegos, del eros, de la pasión y el deseo, de la filia, del proyecto común y del ágape, del sacrificio, pero no sacrificio de se vea todo lo que yo hago por usted, sino Sí, sacrificio significa hacer lo sagrado. Y hacer lo sagrado es hacer lo que debemos hacer por otro ser humano, que no necesariamente pues es acompañarlo a que se haga daño. Mm, Sabiendo que tienes madre o madre y padre, no mencionaste a tu mamá, eh, sabiendo que no tienes pareja, muy seguramente tienes amigos, amigas. Y uno sí, puede no tener padres, no haberlos conocido, puede no tener pareja, pero si tiene amigos está salvado. ok. Eh, la relación con los amigos es fundamental, eh, es vital. Mm, Por supuesto que una sana relación con los padres es fantástica. Estoy convencido que es mejor solos que mal acompañados, pero también estoy convencido que es mejor acompañados que solos. Eh, lo que pasa es que estás en un momento de la historia de la humanidad muy complejo, y es donde, y perdón lo que de pronto como suena, pero es como lo percibo, y es que las mujeres la tienen más difícil para conseguir pareja, porque cada día hay menos hombres a los que admirar. Hoy las mujeres están verdad, estudiando más, hoy las mujeres sí. son independientes económicamente, no necesitan que Mm, nadie venga y me mantenga para soportar el maltrato. Eh, y creo que cuando, cuando uno revisa, oiga, ¿y por qué hay tantas mujeres guapas, capaces, profesionalmente, eh, pues que les va muy bien solas? Pues porque cada día hay menos hombres a los que admirar. Porque de ninguna manera voy a aceptar que venga alguien a imponerme, a someterme, a celarme, a creer que soy su propiedad, a que me imponga el miedo,
o el exceso de control, porque esas tres cosas generan la codependencia. O a terminarlo de criar. O bueno, eso es aún más complejo. Entonces, pues de pronto, pues yendo a la animalidad, ¿no? De pronto yo Mm, puedo decir, oiga, ¿sabe qué? Pueda tener alguien con quien nos hacemos mantenimiento, pero no voy a aceptar que sea mi pareja. O sea, no, 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 no. Eh, y pues uno puede tener una relación sexual con alguien, incluso estable, sin que necesariamente sea una pareja, porque no voy a aceptar que venga a someterme, maltratarme. Y eso no es un tema menor, porque al ujú. final la relación de pareja es fundamental. Simplemente que no voy a estar con alguien para estar peor de lo que estoy sola. Y para estar con alguien mejor de lo que estoy sola, pues necesita ser un alguien capaz, que ame genuinamente, que ame en libertad, no en propiedad, que tenga generosidad, que tenga lo que desde lo masculino deberíamos dar mínimo y es la protección. Es decir, cuando Desde el amor, no desde la solvencia. por supuesto, la protección de que tú vayas de la mano con Sí. alguien en la calle y digas, yo con esta persona me siento que estoy Mm, protegida. Eso es lo que da sí. lo masculino. Lo femenino da más el cuidado. Fíjate que lo masculino compite más, lo femenino coopera más. Y no estoy hablando de hombres y mujeres. Yo tengo un femenino súper elevado. eh, y aún así, pues digamos que predomina el masculino. Pero yo creo que todas las mujeres deberían explorar más su masculino y todos los hombres deberíamos explorar más nuestro femenino, ¿cierto? Porque el yin y el yang, que es el Sí, todo de la vida, es que no hay bien sin mal, no hay mal sin bien, no hay masculino sí. sin femenino, ni femenino sin masculino, no hay caos sin orden, ni orden sin caos, y así, Ujú. pues en todos los escenarios de la vida. Dios. La mujer se enamora por admiración. Sí, Admirar es mirar definitivo. hacia arriba. Y cuando yo no puedo admirar, eh, pues no puedo enamorarme. Y por eso es que los hombres necesitamos hacer mucho para ser admirados físicamente, es decir, que además a las mujeres se les impone que, me ha dicho, no se pueden arrugar, no pueden engordar, no pueden, y a Ah, uno sí sí. lo aceptan, mejor dicho, calvo, barrigón, y bueno, lo calvo no es culpa de uno, mm, pero pues como descuidado. Hay que enamorar intelectualmente. Es decir, hay que tener conversación, hay que tener la capacidad, hay que gestionar mejor nuestras emociones y poder mostrarnos vulnerables también, hay que aprender a pedir ayuda. Es decir, hay muchas, muchas, muchas cosas que debemos hacer para poder ser admirados, porque la mujer se enamora por admiración. Chicos. Los somos muy buenos conquistadores y por eso la etapa de enamoramiento, es decir, enamoramiento, Sí. se nos da también, ¿no? Y ojo, no es que enamoramiento o la etapa de enamoramiento es cuando mostramos solo nuestra luz, no la sombra. Pero cuando Mm, uno ama, ya no está en enamoramiento, sino en amor, conoce la luz y la sombra. Y ama el todo del otro. Pero esa etapa donde uno muestra solo su luz es necesaria, porque si no, pues no podemos. Lo que pasa es que somos muy buenos conquistadores, pero lo masculino tiene una condición, es que conquista y hace como check, ya la conquisté, ya no soy más detallista. Por eso en enamoramiento, hola, ¿cómo estás? Y cuelga tú, no, cuelga tú. Y después es, oye, no me llames que estoy ocupado, gracias. Y uno dice, ¿pero qué pasó? ¿No que cuelga tú? No, no, ya no, ya, check, ya conquisté. Y tenemos que trascender la conquista, porque somos muy buenos conquistadores. Pero si hay algo que aprendí en mi primer matrimonio, en ese fracaso del primer matrimonio, Sí. de lo que me corresponde a mí, digamos que en una relación de dos, jamás es responsabilidad de uno y nunca caben tres.
Bien. Eh, pero de lo que me corresponde a mí, se me olvidó enamorarla todos los días. Con mi esposa, eh, en este momento intento enamorarla todos los días, porque entendí que gran conquistador, pero que eso pues debíamos empezar a trabajar en el amor, ya no en amormiento, sino en amor. Y en amor es Necesitamos abrazar su sombra. clonarte, Andrés. No, necesitamos todos entender un poco que esto lo puede hacer cualquier ser humano, pero que exige mucho trabajo. Porque enamorar a una persona distinta cada día es facilísimo, pero enamorar a la misma persona todos los días es supremamente retador. Y por eso muchas personas hoy en los matrimonios fracasan, porque no es ausencia de dolor, no es ausencia de conflicto, no es ausencia de dificultades, es presencia de dolor, conflicto y dificultades. Pero como amamos la luz y la sombra, toleramos. Pero hay que entender que toleramos lo que está dentro de los límites de lo tolerable. Hay unos no negociables que no se pueden tocar. Y cuando se transgrede ese no negociable, ahí sí pensemos en que esta relación se acaba. Pero hoy es curioso, mira esto tan curioso, cuando elegían la pareja por nosotros, duraba Sí. para toda la vida. Ahora que la elegimos nosotros, no dura más de 5 años. La gran mayoría de matrimonios hoy no soportan los 5 años. Y creo que es fundamental entender que una relación con un otro es presencia de conflicto. Lo que hay que evitar es el conflicto innecesario, el conflicto que hiere, el conflicto que duele, pero no el conflicto de esa fricción natural de relacionarnos con un otro, de tener que negociar cosas permanentemente, de pues que hay cosas que no me gustan a mí de mi esposa y un montón que no le gustan a ella de mí. Pero como amamos la luz y la sombra, amamos el todo. Y eso es parte de lo que es fundamental en las relaciones con todos, pero la de pareja es compleja. Porque no pudieron a Sí. Caín y Abel, que eran hermanos juntos, ahora uno para poder con un extraño? Es que una pareja es un extraño, es alguien que no tiene nada que ver con uno y que pues genera uno una atracción eh, desde cosas o teorías nuevas tan locas como que la microbiota intestinal es la que dice, uy, este es como mi microbiota, ¿no? Y entonces hasta a través de los besos y de las babas uno dice, oh, esta es la mía. Eh, o cosas pues como el inconsciente y nuestros vacíos. La gran mayoría de personas, eh, y por eso el concepto tan errado de la media naranja. Es decir, yo soy medio y tú eres media. Nos juntamos y quedamos una naranja. No, yo quiero ser una naranja completa, quiero que tú seas una naranja completa y que nos Ujú. elijamos todos los días en libertad, pero no que tú me necesites y no puedas vivir sin mí. Esa es una relación que se arma desde los vacíos. Cuando alguien dice, es que me muero sin ti, no, o me muero por ti, no, yo vivo por ti. Pero uno no se muere por nadie y nadie puede morirse por uno. Pero ahora me invita a preguntarte, ¿tú también haces como terapia de pareja? ¿Has intervenido en eso? ¿O esta No, conversación fue casual? no, esta conversación fue casual. Yo no hago terapia de pareja, yo soy terapista en adicciones, Bien, entre pues uno de los temas que hago. okey, Eventualmente acompaño procesos de personas, no necesariamente de consumo de sustancias. Hoy acompaño procesos de personas que quieren liderarse mejor, eh, ya, pero desafortunadamente cada día menos, porque cada día me queda menos tiempo y acompañar a un okey. otro pues es profundamente exigente. Y, y eventualmente pues acepto y tomo casos para acompañar. Y Sí, obviamente, como muchas cosas en mi vida, primero hice la práctica y después estudié. Es decir, primero consumí 6 años de mi vida y después, muchos años después de entrar en proceso de recuperación, pues tuve la sí, oportunidad de estudiar en Puerto Rico, en un lugar que es el Edic College, como terapista en adicciones.
Y, y digamos que ha sido un viaje fantástico, pero siempre desde hace 29 años hoy. Yo tengo 50 y paré a los 21 de consumir. Pues como muchas cosas en mi vida, primero hice la práctica y después estudié. Es decir, primero consumí 6 años de mi vida y después, muchos años después de entrar en proceso de recuperación, pues tuve la Sí. oportunidad de estudiar en Puerto Rico, en un lugar que es el Edic College, como terapista en adicciones. Y, y digamos que ha sido un viaje fantástico, pero siempre desde hace 29 años hoy. Yo tengo 50 y paré a los 21 de consumir. Eh, pues he podido acompañar personas como un adicto que ayuda a otro adicto, es decir, como un ser humano que ayuda a otro ser humano y como alguien que ha experimentado el abandono, el rechazo, la tristeza, una necesidad desbordada de aprobación, de aceptación, de afecto, alguien que no puso límites en sus relaciones y se permitió hacer y que le hicieran mucho daño. Y creo que pues desde ahí pues he podido acompañar a muchas personas. Yo trabajé varios años en un proyecto muy lindo de víctimas de violencia y explotación sexual infantil. Y muy lindo no porque sea una realidad tolerable, sino porque es una realidad que existe. Ujú. Eh, y a veces me preguntaban, ¿y no es muy duro trabajar en eso? Sí, pero es más duro no hacer nada por algo que es real y está sucediendo. Y poder acompañar ese viaje, pues digamos que ese viaje desde el perdón, desde la aceptación de lo que me pasa, desde entender que soy una víctima, pero eso no me da derecho a victimizarme. Y eso es muy potente porque muchas personas hemos sido víctimas, o tal vez todos los seres humanos hemos sido víctimas en algún momento, pero no necesariamente eso me habilita a victimizarme. Es decir, de alguna manera a permitir que siempre tengo a quien culpar, de quien quejarme o criticar, algo o alguien. Es decir, que la crítica, la queja y la culpa son hábitos mortales que me hacen daño, que me anulan, me minimizan y me llevan a un lugar terrible. Porque si bien puedo ser víctima, no tengo derecho a victimizarme. Y eso es muy, muy potente, porque muchas víctimas toman la decisión de victimizarme, de victimizarse, y yo mismo lo hice. No estoy diciendo que yo no estuve en ese lugar, yo estuve en ese lugar. Pobre yo, el mundo me debe y tengo a quien culpar y de quién quejarme y qué o a quién criticar. Y ese lugar es un lugar inmundo porque desafortunadamente muchas veces incluso nos acostumbramos a vivir en ese lugar. Nos acostumbramos a revolcarnos en el estiércol y empieza a olernos bien. Y curiosamente, una víctima vuelve con su victimario, bien sea con el mismo nombre o con otro nombre, pero la misma dinámica La relacional. historia se repite, claro. Porque la vida es tan generosa que nos manda un maestro hasta que aprendamos, ¿no? Nos manda como 10 maestros. Los que necesitemos. Es verdad. Bueno, Andrés, permíteme conocerte un poco más. Quiero conocer un poco de esa esencia tuya en ese camino que te llevó al ser que eres hoy y a lo que aportas hoy. Mira, yo tuve el enorme privilegio desde lo material tenerlo todo. Siempre fui muy privilegiado y siempre he sido muy privilegiado de tener desayuno, almuerzo, comida, techo y nunca preocuparme por qué va a pasar mañana. Yo siempre sé que mañana hay un desayuno que va a existir. Y eso, digamos que me permitió trascender la mera supervivencia. Sin embargo, digamos que mi gran maestra ha sido mi madre, porque pues mis papás se separaron cuando yo tenía 1 año y medio
Y a partir de ahí mi mamá tomó la decisión pues de casarse y separarse y casarse y separarse y en la vida real literalmente se casó 7 veces y se separó 7 veces. Yo fui de su primer matrimonio. eh, Muy pronto nos fuimos a vivir con mi papá y mi figura materna, que es la esposa de mi papá, Sí, eh, pero ni la mejor figura materna, que tuve el privilegio de tenerla y tengo el privilegio de tenerla, reemplaza a una madre. Y el abandono de una madre es muy doloroso. Mi madre no es mala, está enferma y tiene su propia historia. Pero al año y medio yo no lo entendí, a los 7 años no lo entendí, a los 15 años no lo entendí, tal vez a los 25 años no lo entendí. Y me costó mucho trabajo aceptar, perdonar. Y entendí que juzgar es muy fácil, pero comprender es muy difícil. Y cuando me dediqué a comprender su propia historia, a, a recorrer su viaje y sus pasos, que tuve, pues digamos que la fortuna de poder hacerlo, mmm, pues logré reconciliarme con ella poniendo unos límites muy fuertes porque ella sigue siendo un poco aspiradora. Digamos que, y perdone el anglicismo, pero en las relaciones hay givers, personas que dan, y sí, takers, personas que toman. Mi mamá es un taker. Ella es como una aspiradora que recoge todo y te deja sin energía. entiendo. Mm, no por mala, sino porque está enferma. Y eso pues me costó mucho trabajo identificarlo y también logré entender que uno puede amar personas que no le caen bien. Yo amo a mi mamá, la amo, pero no me cae bien. Tiene el don de hacer mucho daño, tiene la capacidad de hacer mucho daño y que casi que lo que toca lo destruye, inconscientemente, involuntariamente. Y por eso mi forma de acercarme a ella es llena, llena, llena de límites. Y por esa necesidad de aceptación, de afecto, de pertenencia, de aprobación, pues yo descubrí que destacar en el mal era muy fácil. Y me metí en la oscuridad del consumo, en la oscuridad de la noche, en la oscuridad de la rumba, en la oscuridad de hacerme daño. Y creí que autodestruyéndome era una forma de dañar inconscientemente a mi madre y a mi papá, que yo siempre, siempre he tenido unas figuras paternas excepcionales. Mi papá, como primerísima figura paterna, y mi abuelo materno. Mi abuelo materno sigue siendo una figura excepcional en mi vida. Mi abuelo tiene 93 años y mejor dicho, es como uno de los personajes de mi vida. Pero mi papá siempre, siempre ha estado y estoy convencido que siempre va a estar mientras esté vivo. Mm, pero aún así lo resentí mucho. Para mí, digamos que limar eh, la tensión que generaba la ausencia de mi madre y una figura paterna muy, muy, muy firme, eh, que no sobreprotegía, jamás abandonaba, fue muy duro porque me puso unos límites muy complejos. Y creo que, pues sin él, yo estaría en uno de tres lugares: en la cárcel, en un hospital o en el cementerio. Y logré, pues, gracias a él, a su apoyo, a su acompañamiento, pues a los 21 años poder tener un tratamiento y en ese lugar, ahí sí yo tomar la decisión que no quería morirme, que yo quería vivir y que había hecho muchas cosas para morirme, muchas, más de las que quisiera. ¿Qué fue lo más difícil de ese camino en tu vida?
¿Cuántos años duraste en esa oscuridad? Es decir, digamos que en consumo 6 años, pero la oscuridad duró algo más, porque antes de consumir mucho, pues ya, digamos que vivía en la oscuridad de vivir en la mentira. Mm, sí, si me permites algo de pronto un poco teológico y psicológico, yo vivía un poco en el espíritu de Caín, que es vivir en el espíritu de la mentira Mm, y justificar toda la mentira y hacer todo lo que no debía hacer. Eh, y, digamos que trascender a llegar en este escenario a vivir en el espíritu de Abel algún tiempo de mi vida, porque no logro solo vivir ahí, fue muy duro porque necesitaba aceptar la verdad de mi dolor, la verdad de mis acciones, enfrentar las consecuencias de mis actos, perdonar. Y el perdón es una súper herramienta, pero para perdonar hay que amar. No se puede perdonar sin amor. Mm, y perdonar no implica estar de acuerdo. Perdonar no implica que la persona pueda volverse a acercarme a mí. Perdonar no es una invitación a sugerir que quien nos hizo daño lo merezca, pero sin duda, cada uno de nosotros merece vivir sin rencor. Y esa es la magia de perdonar, porque me invita a tratarme mejor y de esa manera voy a tratar mejor a los demás. Voy a poner el límite para cualquiera que me haga daño, porque a veces no somos conscientes que nadie nunca jamás nos va a tratar peor que nosotros a nosotros mismos. Luego, si aceptamos que alguien nos trate muy mal, es porque nosotros nos tratamos aún peor. ¿Y de dónde tú sacas, pues, como las herramientas, el conocimiento para hoy estar dando, o los últimos 14 años, cátedra de felicidad? ¿Eso qué Mira, es? cuando el CESA me invita, fue pues además también por una historia muy linda. Juanita Jiménez, que estudió conmigo en el CESA cuando me echaron, era directora de bienestar del CESA en ese momento y me invitó a dar una conferencia de adicciones. Y Ya, yo le dije, no, yo no hablo de adicciones, yo hablo de felicidad. Y me dijo, bueno, venga y habla de lo que quiera, pero venga que lo necesito. Muy generosa y muy linda. Mm, sí, y di una conferencia de felicidad. De felicidad desde, yo me sabía media hora de felicidad, o sea, no tenía más capacidad. Y saliendo de ahí, tuve el enorme privilegio que José Manuel Restrepo Abondano era rector del CESA en ese momento y Henry Bradford, vicerrector, ambos se graduaron de mi colegio mayores que yo, pero pues nos conectamos y me invitaron a dar en Colombia la primera cátedra universitaria de felicidad. Y honestamente en ese momento empecé a estudiar. Eh, Creo que he leído más que muchas personas. Eh, cuánto libro con título de felicidad hay, pero también he estudiado mucha teología, okey. mucha filosofía. Y pues todo esto es diría Steve Jobs, connecting the dots, ¿no? Ese conectar los puntos viendo hacia atrás. Eh, y me di cuenta pues que toda mi experiencia me había preparado para llegar ahí, que debía estudiar y prepararme mucho más y lo hice. Y tuve el privilegio pues que la cosa ha venido saliendo bien y que pues los estudiantes han valorado ese espacio y de lo que se trata no es de otra cosa que darles herramientas para que entiendan que la vida no va a dejar de ser desigual, injusta, que vamos a sufrir traición, deslealtad, que vamos a sufrir y que nos vamos a morir. Y en la medida en que tú entiendes que la vida es amar y sufrir, y quien no ha amado y no ha sufrido, no ha vivido, y que necesitas herramientas para levantarte cada que te caes,
y que son herramientas de comunicarte mejor, de gestionar mejor tus emociones, de construir relaciones más sanas a través de los límites y la negociación, de la vulnerabilidad. Eh, y empecé a escribir, ¿no? Y ese también empezar a escribir, pues hoy voy por el quinto libro que sale en febrero ¿Ya del 5? Oye, yo 2025. estoy mal. Yo juraba que eran 2. No, yo escribí el primer libro que, pues además aquí, bueno, este Cuéntame. Sí, se sí, llama sí, La eso quería saber. felicidad es un electrocardiograma, Guau. que traduce un poco que la felicidad es la vida toda. Y mientras tengamos alegría, tristeza, esperanza, angustia, ¿no? Rabia, y volvamos a esas emociones, eh, y no tengamos arritmia emocional, ¿no? Es decir, como de pánico a tristeza profunda, sino que entendamos que, pues, mientras estemos sintiendo, estamos vivos y que Sí, la felicidad es la vida toda, y por eso sugiero que la felicidad es un electrocardiograma y que no es ausencia de dolor, es presencia de dolor, pero que tenemos las herramientas para enfrentar el dolor. El segundo libro, espérate que lo tengo sí. por acá, eh, se llama Entre rodaderos y escaleras. Si alguien nos escucha fuera de Colombia, un rodadero es un tobogán, un deslizadero. Eh, que en este libro lo que pues hablé fue mucho de mi ¿Entre viaje rodaderos y qué? y escaleras. Y escaleras. Eh, Mucho de mi viaje como consultor en el mundo de las organizaciones, y entender que todas las decisiones fáciles, los toboganes, deslizaderos o rodaderos, nos dan una vida difícil. Y que todas las decisiones difíciles, las escaleras, nos dan una vida fácil. Entonces, que tomar mejores decisiones nos da una mejor vida. El tercer libro se llama Infelicidad. Sí. Infelicidad, pues que la felicidad está in, dentro, y que hay 4 relaciones que generan la mayor felicidad o infelicidad de nuestras vidas: padres e hijos, pareja, amigos y trabajo o academia. El siguiente se llama Tríada de la felicidad. Este es Ujú. un libro que pues tuve el privilegio que tenga el sello Paidós, de Planeta. Mm, y, y me invita Planeta pues a escribir un libro. Les digo, ya no tengo más ideas, acabo de sacar Infelicidad y no tengo más ideas, no sé de qué escribir. Y me dijeron, bueno, venga, conversamos, y fui, conversamos, y me dijeron, no, el tema es salud mental. Y Triada de la Felicidad es un libro que habla del pasado y cómo nuestra mente es capaz de vivir en el pasado, llena muchas veces de tristeza, de depresión, de resentimiento, y que la herramienta, la triada, son esas herramientas para, digamos que enfrentar el resentimiento, la depresión, la tristeza, que es el perdón. Nuestra mente es capaz de viajar al futuro y pasar de la ansiedad al pánico. La ansiedad es una súper herramienta, no la depresión. La depresión es bastante inútil, real, Mm. pero inútil. La depresión no sirve para nada. La ansiedad sí que sirve. La ansiedad es nuestra capacidad de imaginar el futuro, y prepararnos para enfrentarlo. Lo que genera pánico es que me imagino un futuro que creo no tengo las herramientas para enfrentar. Entonces, esa ansiedad no es muy potente, pero el 70% de lo que imaginamos nunca jamás sucede. Entonces, hay que entender que si yo me lo imagino, no está pasando, es una hipótesis, no es real. Y que a partir de las decisiones que tomo, pues puedo transformar esto. La herramienta es la gratitud, y que normalmente el exceso de presente nos genera un estrés innecesario. El estrés es fantástico, es una súper herramienta también, pero nosotros los seres humanos tenemos la capacidad de alargarlo, de prolongar unos niveles de estrés que ya se vuelven inmanejables. Y la herramienta o el antídoto es el servicio.
Es decir, que el perdón para el pasado, la gratitud para volver del futuro a traernos al presente y pararnos a servir, a ayudar, a dar, a amar para el presente. Y es un libro que habla un poco de salud mental. Como te dije, mi gran maestra es mi madre, que tiene bipolaridad, esquizofrenia, eh, tiene, digamos que depresión, ansiedad, estrés innecesario. Eh, y ha sufrido mucho, eh, y no ha logrado perdonar, ni agradecer, ni servir. Y estoy convencido que si alguien quiere ser feliz, esta triada nos va a permitir vivir mucho más felices. Pues muy bien, Andrés. Oye, gracias de verdad por tu generosidad de darme todo este tiempo, de darnos este tiempo. Recorrimos tu vida, tu oscuridad, tu luz y bueno, todo este mensaje, este legado que vienes construyendo a través de tus conferencias, de tus libros, sobre esa búsqueda de la felicidad y ese poder tan bonito de aprender en ese camino también de oscuridad y luz a encontrarla. De verdad, muchas gracias por tu tiempo y por tu mensaje. No, a ti muchísimas gracias y un abrazo a todos los que se arriesguen a escuchar esta conversación. Muchas gracias. Hasta pronto. Chao, Andrés.